Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15. Capítulo 6. Ajá. Mateo capítulo 6, versículo 5 al 15. Pero solo vamos a leer las primeras del 5 al 8. Ajá, ¿lo lees aquí? Cuando ores, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu alcoba y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y cuando ores, no uses vanas repeticiones como lo hacen los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No seáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros decidáis. Personalmente he conocido personas, ¿verdad?, que le gusta ser aplaudidas porque tienen mucha elocuencia a la hora de hablar, y de repente piensan que porque tienen mucha elocuencia, no sé, piensan que la oración va a ser más efectiva, cuando Dios nunca ha enseñado eso. Claramente Dios habla de que hay ciertas limitantes para que nosotros podamos hacer nuestra oración de una manera que glorifique a Dios, una oración que honre su presencia y honre su nombre. Pero el fariseo, normalmente el religioso, es el que hacía este tipo de oraciones. ¿El tema? La oración que honra y glorifica a Dios. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15. Otra de las cosas muy importantes que tenemos que entender es que esta palabra, esta expresión que encontramos en el versículo 7, dice, y orando, dice Jesús hablándoles, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahora, esta palabra, vanas repeticiones, viene de una expresión hebrea que significa, ya les voy a decir cómo significa. Bueno, la expresión hebrea lo que significa es se traduce batologeo, que también significa parlotear, o hablar sin pensar, o hablar sin sentido. Como la gente que ustedes, me imagino que cuando los que conocieron la religión tradicional, hay una oración que se llama el Ave María. Lo han escuchado, me imagino, ustedes fueron cristianas siempre, ¿va? Pero hay una oración que dice, es repetitiva: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y empieza a repetir y repetir y repetir, y eso es una vana palabrería. ¿Por qué? Porque es una oración que, por ser repetitiva, no tiene nada de esencia. Es como que usted lee, usted puede leer algo bonito, pero si usted solo lo lee por leerlo, es algo vano, es algo que no tiene sentido. Y en estas oraciones normalmente se hacen 10 Ave María y un Padre Nuestro, y ni una ni la otra le dan el sentido que debería de tener. Por lo tanto, la Biblia dice que este tipo de oraciones son vanas delante de Dios, son vana palabrería, son parloteo, son oraciones sin pensar. Ese tipo de oraciones claramente a Dios no le agradan, no le gustan. ¿Por qué? Porque no edifican ni honran a Dios. Estas oraciones son huecas, son vacías, son oraciones que Dios no escucha. Puede estar uno toda la mañana, toda la noche, incluso pasar vigilias de rodillas delante de Dios orando esas mismas oraciones, como quien repite un cassette una y otra vez, y nunca Dios escuchará esa oración, porque es una oración vana. No es algo que usted sale de su corazón. Lo que pasa es que a veces, no sé si han visto esas estampitas que dicen oración por los enfermos, y hasta las venden, ¿va? Entonces cada vez que uno está enfermo usa la misma oración. Pasa muchas veces, yo les he contado en el pasado que cuando yo me sentaba a comer,
yo siempre decía lo mismo. Gracias, Señor, por estos alimentos, bendícelos, límpialos de toda contaminación, amén. Y se volvía religioso. Dios lo que no quiere en nosotros es que nos volvamos con oraciones religiosas. Dice la Biblia en Juan que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién es la verdad, Joaquín? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad, suegra? La verdad es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando dicen espíritu, ¿de qué espíritu estamos hablando? Del Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios busca adoradores en el Espíritu Santo, llenos de Dios, a través de Jesucristo. Nuestras oraciones nunca van, Señor, dame esto, o gracias por esto, en mi nombre, o en el suyo. No, Señor. Vamos y nos presentamos delante del Padre en nombre de ¿quién? De Jesús. Es la única manera de hacer acepta una oración en el nombre de Jesús. O sea, nosotros tenemos que buscar siempre, recordemos que estamos en el tiempo de la gracia y solo a través de Jesús podemos tener acceso al trono de la gracia. Ahora, hoy vamos a ver dónde, cuándo y cómo oraba Jesús. Porque en los versículos siguientes hay una oración que todo el mundo conoce. Pero antes de eso, entendamos dónde oraba Jesús, cuándo oraba y cómo lo hacía. Y para eso, quiero que me busquen Mateo capítulo 14, versículo 23. Para ver dónde normalmente lo hacía. Mateo Capítulo 14, versículo 23. Esto es para que vean cómo Jesús lo hacía, dónde oraba. Y aquí se relata un caso. Mateo 14, 23 y Joaquín, Mateo 6, 6. Porque ya lo leímos y lo tenés a mano. Leo 23. El versículo 23 de Mateo capítulo 14. Despedida la humildad subió al monte. La multitud. Despedida la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Dice que él, en ese caso en específico, él despidió a la multitud y subió al monte, ¿a qué? A orar, dice, aparte. Y llegó la noche y estaba allí solo. Ahora, ¿qué dice Mateo 6:6? Lo acabamos de leer hace un rato. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Mateo 6:6. Marcos 6:6. Mas tú cuando ores entra en tu alcoba y cerrar tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, tu Padre que ya no secreto te recompensará. Mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Hay un dicho de algún famoso predicador por ahí que no recuerdo el nombre, que decía que las batallas que se ganan en oración se mantienen en oración. Jesucristo está claramente hablando en los versículos anteriores, como lo leímos, que a Él no le agradaban, a Dios no le agrada la oración por quedar bien por la foto, para que lo miren. Sin embargo, aconseja que tengamos un tiempo en el altar personal de cada uno de nosotros, de preferencia, ¿dónde? En nuestra casa, en nuestro aposento, en nuestro lugar. Si usted no lo tiene en el cuarto, pero lo quiere tener en un lugar donde solo usted esté, hágalo. Tenga ese lugar, en ese altar, enciéndale a Dios esa oración, dele esa oración, pero todos los días debemos de presentarnos delante de Él. ¿Para qué? Para que avive el fuego en nuestras vidas. Un cristiano que no ora, ¿qué es un cristiano que no ora, doña Juanita? Está seco, porque el que no ora, si se lleva 2 o 3 días sin orar, ya pierde el acercamiento con Dios, porque uno al orar y deja de orar, se pone seco.
Cuando nosotros venimos delante de Dios, como dice doña Juanita, ¿verdad? Es importante que derramemos nuestro corazón delante de Dios. ¿Saben por qué? Porque de nada nos va a servir que aún entrando en el aposento, aún en el lugar secreto, oremos y solo oremos por cumplir, digamos. Ya me voy a poner 20 minutos a orar y los 20 minutos hice lo mismo que hubiera hecho delante de mucha gente. Orar, parlotear y volver con lo mismo y no edificar mi vida ni adorar a Dios. Ese es el problema, Josué. Ese es el problema, que si nosotros venimos y no tenemos ese tiempo con Dios, vamos mal. Y si tenemos ese tiempo con Dios, pero no lo hacemos bien, también vamos mal. ¿Por qué? Porque si empezamos a parlotear o solamente para decir, yo oré 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero en esas 3 horas no dije nada más que las mismas cosas, parloteando, nada de eso me va a aprovechar, ni nada de eso va a glorificar el nombre de Dios. Por lo tanto, esforcémonos por tener ese tiempo a solas con Dios, para que Él nos hable, para que seamos confrontados con nuestros pecados. Cuando nosotros oramos, Dios sacude nuestras vidas. Porque si nosotros oramos, ¿cómo venimos delante de Dios? Tenemos que venir humillados. No podemos venir creyendo que ya tenemos la respuesta. No podemos llegar en oración creyendo que no necesitamos a Dios. Entonces, ¿para qué vamos? Vamos para que Él nos confronte con nuestras faltas, con nuestros pecados, con nuestra inmundicia. Si no vamos con esa actitud a Dios, yo no sé a qué vamos. Tenemos que dejar que Él nos transforme, que Él nos hable. Pero muchas veces tenemos tantas cosas que hacer que lo último que hacemos es presentarle el día a Dios. Tenemos tantas ocupaciones en el día que lo último que hacemos es tener ese tiempo en el altar delante de Dios. Y eso es, hermanos, pecado. Porque la Biblia dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Le es contado por pecado. Vamos a ver también cuándo lo hacía. Normalmente, ¿cuándo oraba Jesús? Vamos a ver Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35. Y que el que no ora es como un cascarón. Un cascarón. Hay un canto, ¿verdad? Aquel hermano lo cantaba. Sí, es como un cascarón. Marcos capítulo 1, versículo 35. No, 35. A ver. Orad y velad, dice el Señor, para que no caigas en tentación. Orad y velad. Para que no caigas en tentación. La oración puede mucho. Date quieto, José. A ver. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí que oraba. Entonces, ¿cuándo normalmente oraba Jesús? En la madrugada. Dice que aún siendo muy oscuro. Eso asimila 1 hora entre A las 12. de la 1 de la mañana, bueno, a las 12 a las 4:30, 5, que todavía no ha salido el sol, va. En ese tiempo Dios, Jesucristo como hombre se presentaba ante el Padre, ¿verdad? Orando. ¿Para qué? Por lo mismo, porque tenía naturaleza humana para no caer en tentación. Porque aunque era Dios, tuvo las mismas debilidades que cualquiera de nosotros pudo haber tenido. Tuvo hambre, tuvo sed. También dice la Biblia que fue tentado. Dice, por tanto, es poderoso para socorrer a todo aquel que es tentado. Dice Hebreos 2:18. Ahora bien, dice que levantándose muy de mañana. ¿Nos levantamos de mañana a orar? La pregunta para cada uno de nosotros, ¿no? Yo tengo una costumbre que cuando me cuesta, hago que sea me voy rodado, ¿va? Pero ya caigo al suelo y ya me pongo de rodillas, ¿va? Porque si me quedo ahí, no oro. Eso de que voy a orar acostado, posiblemente
Decía un pastor conocido de doña Juanita que orar sentado ya de por sí es como el que anda a caballo. Y orar acostado. No es que haya una forma, pero la forma reverente de orarle a Dios de preferencia es de rodillas. Porque humillado delante de Dios, reconociendo que Él es Señor y que nosotros somos siervos. Como dijo la hermana, toda rodilla se doblará. Entonces nosotros debemos de doblar nuestras rodillas delante de Dios en señal de adoración, de reverencia. Así que propongámonos ir a orar en la mañana esta semana, la congregación, ¿verdad? La iglesia tiene una reunión a las 5:30. Tratemos de ir. Vamos a ver ahora cómo normalmente oraba Jesucristo. Vamos a ir entonces al versículo 9 al 15 de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 9 al 15. ¿Cómo oraba? ¿Cómo oraba? Del 9 al 15. 6, capítulo 6. Sí, versículo del 9 al 15. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos, don Vidal? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Amén. ¿Verdad? Hasta ahí va. Ahora, hay algo muy importante. En esta oración se denota algo, si usted le pone atención, muy singular. Esta oración indica quién es la mañana. ¿Cómo sabe usted quién es la mañana? Usted se encuentra en el versículo que dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Lo leen? Dice el versículo 11: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Está hablando en tiempo futuro, ¿va? Dice, dánoslo hoy, o sea, dame hoy mi bendición, dame hoy mi comida, dame hoy mi alimento, Padre, por favor. Dámelo, ¿va? Porque es de mañana. No dijo, gracias Señor porque me diste de comer. Dice, gracias Señor, dame pan del día de hoy. ¿Verdad? Ahora, otra cosa que podemos notar en la oración del Padre, de Jesucristo hacia el Padre, es que reconoce a Dios como soberano. Venga tu reino, dice. Y hágase tu voluntad. Muchas veces como cristianos queremos hacer la nuestra, como Jalisco. Queremos andar a nuestra manera y no funciona de esa manera. A Dios tenemos que honrarlo. A Dios tenemos que reconocerlo como Señor. Y si Él es Señor, nosotros somos siervos. Y si Él es Salvador, quiere decir que nosotros somos los que necesitamos ser salvados. Entonces, es importante que reconozcamos esto. Dice también, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto es un condicionante muy valioso. Muchas personas no saben pedir perdón. Muchas personas no piden perdón, pero quieren que les perdone. ¿Será justo eso? ¿Será justo eso? La palabra de Dios dice que si nosotros si yo tengo un problema yo tengo que pedir perdón, porque si no el Señor no me perdona a mí. Porque recordemos que somos barro y cualquier momento Dios nos hace el llamado. No porque solo el que está acostado en la cama no puede morir también andando. Y si no tiene arreglada su vida con Dios, entonces realmente nadie sirve a andar en el Evangelio. No anduvo realmente, ¿no? Ahora, esta oración, como les digo yo al principio, Jesucristo la hacía en la mañana, ¿va? No es que lo hacía literalmente de esta manera, ¿va?
pero la esencia es la misma. Él le daba el lugar a Dios que le correspondía, ¿verdad? Como todos nosotros, cuando llegamos, muchas veces llegamos a Dios y empezamos con la oración. Dame, Señor, dame, dame, dame y dame. No llegamos ni con acción de gracias. No llegamos ni dándole la honra, ni glorificándole. No, llegamos como hijos malcriados. Dame, quiero, necesito. Y no venimos a hablarle a Él que es santo, que es digno. Tenemos que reconocer quién es Dios. Muchas veces solo tenemos como proveedor, pero Dios es justo. Dios es un juez justo. Y se veía que el Padre nuestro, poniéndole cuidado bien al Padre nuestro, está hablando cuando le dice el Padre nuestro, que es nuestro, que está en los cielos, y que sea santificado su nombre. Yo para orar la honra y la gloria se la doy al Señor. Yo en la mañana en esa oración con el Padre nuestro. Eso es, así comienzo a orar yo. Así hay que darle la honra al Señor, porque Él es digno de toda honra, digno de toda gloria. Pero a veces pasamos nuestros días, ni siquiera lo honramos orando. No lo santificamos viviendo para Él. Y a veces decimos que somos cristianos. No puede ser. O sea, dice la Biblia, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, dice. Lo que el hombre ¿Por qué? ¿Por qué, dice suegra? Porque lo que el hombre sembrara, eso cosechará. Eso también segará. Siembre una vida usted sin oración. Vamos a ver cómo le va a ir. ¿Cómo le va a ir? Va a ser un montón de huesos llenos de carne, pero nada de esencia. Ahora quiero mostrarles unas oraciones que estaba recopilando a través de la historia de la Biblia, que me llamaron la atención, que por cuestiones de tiempo no las vamos a leer todas, pero solamente para que se den cuenta del poder de la oración. Yo creo que todos somos conscientes que Dios nos ha dado esta herramienta que es tan poderosa. La oración no es otra cosa que hablar con Dios, hablar con un corazón sincero delante de Él. Y vamos a leer, si me acompañan, a Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. He aquí una oración que me llama mucho la atención. Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Esta es una oración intercesora. Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. ¿La tenés, Joaquín? 31, 32. Ajá. 22, dime. 22, versículos 31 y 32. Digo, ya. Digo también, Señor, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero yo he rogado por ti, dice. En ese momento, Simón era el mismo Pedro, ¿verdad? Simón había dado lugar al enemigo, dado lugar al diablo. Por lo tanto, el enemigo tuvo derecho de zarandearlo. Cuando nosotros vivimos una vida en pecado, le abrimos puertas al diablo para que nos zarandee. Entonces viene un juicio de parte de Dios, ¿cierto o me equivoco, ¿sí? Cuando dejamos que todo lo que nosotros hacemos trae consecuencias. Ahora, cuando estamos en juicio de Dios, tenemos que entender por qué, ¿verdad? Y es porque Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Ahora, hay una oración que también es de confianza. Esta la voy a leer yo porque está en Segunda de Reyes, capítulo 6, 17. Y esto sucedió cuando el ejército enemigo sitió a Eliseo y estaba acorralado, y mientras estaba acorralado, dice la Biblia que su asistente Gehazi, una historia que tal vez conocen, si no la conocen pues la pueden encontrar en Segunda de Reyes capítulo 6, dice que mientras estaban rodeados, oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos, refiriéndose a Gehazi, que era el asistente de él, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró,
Y he aquí, el monte estaba lleno de gente de a caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Estaba rodeado. Dice que Eliseo después dijo, más son los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Hay una oración de confianza. Dios nos pide que cuando usted o cuando yo nos sentimos avasallados por el enemigo, dice la Biblia que por un camino subirán contra nosotros y por 7 caminos huirán de delante de nosotros. Pero para que nosotros podamos tener esa oración de confianza, debemos de vivir bajo el temor de Dios. No hay otra manera. No hay protección de Dios para aquel que vive en una vida de pecado. Nadie que vive en pecado podrá tener la osadía, podrá en su ignorancia, pero no en la verdad, de decir que Dios lo guarda. Lo podrá guardar por la oración de otro, pero por la de él dudo mucho, o me equivoco. Porque la Biblia dice que la oración del justo puede mucho, la del justo. Pero Dios no es el que contesta las oraciones del impío. No nos equivoquemos. Como dice mi suegra, no te vistas que no vas. No nos equivoquemos. Solo Dios contesta la oración del justo. Y cuando la oración no es contestada es porque hay pecado en nuestras vidas muchas veces, o porque estamos pidiendo cosas que no son conforme a la voluntad del Padre. Ahora, esta oración, también hay una oración que sana. Todos hemos tenido sanidades de algún tipo en nuestras vidas, a veces con cosas muy frágiles como una gripe, una tos, de repente cosas más serias, o hemos visto o hemos escuchado. Y dice Jeremías capítulo 17, versículo 14. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Miren qué determinación. 17:14. Sí, Jeremías 17:14. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Pero cuando dice el profeta, sáname, oh Jehová, y seré sano, ¿qué pueden ver en ese versículo? Le está pidiendo sanidad. Le está pidiendo sanidad. ¿Y en quién está confiando él? En Dios. No está confiando en él, está confiando en Dios. Sáname y seré sano. Si Dios no me sana, no me voy a sanar. No nos equivoquemos. Si Dios lo quiere sanar, lo va a sanar. Si Dios no lo quiere sanar, como le decía Pablo, dura cosa es darle cosas al aguijón. No podemos hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios. El que juega con el Señor dice, horrenda cosa le es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa, mire cómo es. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es que el que tiene que obedecer lo que él dice en su palabra. Porque si no obedece, dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Muchas veces olvidamos, como dice la suegra, ¿verdad? La Biblia dice, muchas veces decimos, es que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero dice Hebreos que Dios también es fuego consumidor. Porque Dios es un Dios justo. Y dice que no dejará al pecador, dice, sin castigo. Al impío dice que no lo dejará sin castigo. Dios es justo. No, nosotros tenemos que saber que todos, dice la Biblia, pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. La única manera de nosotros poder llegar a alcanzar misericordia es a través de Jesucristo. Solo a través de ese sacrificio en la cruz. Fuera de eso no hay nada para nosotros. No hay nada. Ahora, hay una oración que salva también. Dice Salmos 3, 7 y 8. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Han leído Salmo 3, 7 y 8 versículos? Dice hay unos versículos de la Biblia en el Salmo que habla de que Jehová es nuestro castillo. Dice que es nuestra pronta ayuda en la tribulación. Dice que Él es como escudo alrededor de mí, alrededor de usted, mi gloria, dice, y el que levanta mi cabeza.
Los salmistas sabían, muchos de ellos, pues fue David quien los escribió. David confiaba en el Señor. Era un hombre que vivía en constante oración. Usted mira en las escrituras y encuentra sus escritos y se da cuenta que era un hombre que temía a Dios. Ahora, el temor de Dios llega a través de una vida de oración. Llega a través de un tiempo de entrega con el Señor. Si no venimos delante de Dios y no oramos, andamos vacíos. Andamos llenos de inmundicia. Mucho podría saber yo de la Biblia, mucho podría pasar yo, y dice la Biblia que mucho podríamos tener fe de tal manera que como viéramos, dice que moviéramos los montes, dice, de un lado a otro. Dice, si no tengo amor, nada soy. Pero el amor verdadero lo pone Dios en nosotros, porque Él es amor. ¿Y cómo llegamos a conocer a Dios? Sí, a través de su palabra, pero es necesario una vida de piedad. Es necesaria una vida de oración. Porque cuando nosotros estamos mal delante de Dios, solo a través de la oración Dios limpia nuestras vidas. Dios nos transforma. Cuando venimos a Dios y le decimos, como decían los leprosos, ¿verdad? Llegaban los leprosos y decían, inmundos, inmundos, somos inmundos, decían. Tenían que decirlo. Cuando llegamos delante de Dios, ¿qué dice aquel salmo hermoso que dice? ¿Y quién subirá al trono del Altísimo? ¿Y quién estará en su santo trono? Dice. Solo el limpio de manos y el de corazón puro. Solo el limpio de manos y el corazón puro. El único que lo puede hacer es Jesucristo, no nosotros. Nosotros somos pecadores, nosotros somos inmundos. Solo Dios puede transformarnos. Y eso lo hace a través de la oración también. Ahora, la oración de justicia, ya casi terminamos. Salmo 119, 78. Y esto sí quiero que lo lean porque es un versículo que a mí me ha impactado mucho. Salmo 119, 78. A ver, Salmo 119, versículo 78. A ver. Dice, sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Hasta ahí. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. ¿Alguna vez le han pedido a Dios que haga justicia a favor? Doña Juanita, ¿alguna vez le ha pedido a Dios que haga justicia? Que haga justicia sobre que haga justicia sobre... Sí, yo le he pedido al Señor eso, que haga justicia. Y está bien que lo hagamos. ¿Por qué? Porque Dios cuida de sus hijos. Y aunque Él no olvida nada de lo que nos hagan. Yo he podido ver que cuando hay personas que dicen que Jehová no pelea por uno, como no se pelea. Porque si alguien se levanta contra mí y yo vivo íntegra delante del Señor, le viene azote. Le viene azote. Si yo vivo íntegra delante del Señor y una gente levanta contra mí, créalo que le viene azote. Y azote doble. Porque no mira que Dios está conociendo los pensamientos de uno. Aún en lo oscuro, dice que dónde se va a ir a esconder uno. Y uno se mete debajo de las piedras, ahí mandaré escorpiones a que los piquen y los saquen. ¿A dónde huiré de tu Santo Espíritu?, le dijo. Ahora hay una oración que la acabamos de leer en Mateo 6, versículo 11, que es una oración que muchas veces es la que está en nuestras bocas, ¿verdad? Que es la oración de sustento, de provisión. Dice Mateo 6, versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿verdad? Muchas veces nos acercamos a Dios solamente buscando su mano, para ver qué nos va a dar, qué nos va a traer, y no buscamos su rostro, y ese es un error del cristiano. Tenemos que darle la gloria y la honra a Dios, buscar su rostro,
primeramente. Si después le vamos a pedir algo a Dios, dice la Biblia que Él ya sabe lo que le vamos a pedir antes de que nosotros abramos nuestra boca. Dice inclusive, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero lo primero es darle la honra y la gloria a Él. Si le quiere pedir algo a Dios, pídaselo. Pídaselo conforme a la voluntad de Él. Y deje que Él obre si se lo quiere dar o si no se lo quiere dar. Porque tampoco podemos decirle a Dios, me lo tienes que dar, porque no es nadie. Le dirá, dice la vasija al que lo forma, hazme de esta forma, dice el profeta. No, de ninguna manera. Nosotros le podemos decir a Dios, Dios, yo quiero esto, lo quiero. No, Señor. Y muchas veces Dios, cuando nos da cosas que le hemos pedido insistentemente y no es su voluntad, en eso que nos ha dado viene el juicio. En eso que le hemos pedido viene el juicio, porque es algo que Dios no quería. Cuando es algo de Dios, viene con paz, viene con gozo y gloria a Dios. Pero cuando no viene y nosotros queremos darle la vuelta a la manito de Dios, ahí vamos mal. Por eso tenemos que vivir en comunicación con Dios a través de la oración. ¿Para qué? Para que al igual que Jesucristo cuando estaba en Getsemaní dijo, no se haga mi voluntad, dijo, sino la tuya. Ahora, muchas veces no conocemos la voluntad de Dios porque ni escudriñamos la palabra ni tenemos una vida de oración. Y entonces vamos por caminos que al hombre le parecen justos, dice la Biblia, pero su fin es un fin de muerte, un fin de perdición. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, hay una oración que a mí siempre me llamó la atención, que es una oración que glorificaba el nombre de Dios. Es que Dios cuando quiere magnificarse, Él se magnifica, Él se glorifica, Él es digno de toda honra. Deberíamos de adorarlo solo por el simple hecho de que nos creó, que nos amó aún sin mérito, nos perdonó a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero esta historia la encontramos en Reyes, Primera de Reyes, primer libro de Reyes, versículo 18 al 38. Y lo vamos a leer. Versículo 36 al 38. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 36 al 38. Primer libro de Reyes, versículo, casi terminamos. 36 al 38. Quiero relatarles un poco de la historia que pasó en ese momento, ¿verdad? Acab y esta mujer que tenía Acab se llamaba Jezabel. Habían pervertido el corazón del pueblo de Israel. Lo habían llevado a una adoración hacia Baal y hacia Acera. Eran dioses paganos, dioses que no eran el verdadero Dios de Israel. Y llegó a ser tal el caso que dice la Biblia que Elías oró y no hubo lluvia en Israel. Y dice que llegó un momento en que es primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 36 al 38. Dice que llegó a ser tal la sequía en todo Israel durante 3 años, 6 meses, no llovió, dice, en Israel, porque Elías oró. Dios se glorifica en sus siervos, gente que vive entregada a Él. Cuando el Espíritu sopla. Y dice, en estos versículos vamos a leer que en ese momento dice que estaban los sacerdotes de Acera y de Baal, dice, versículo 36 al 38. Y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, dice, se acercó el profeta Elías y dijo, llegó el momento de orar, ¿va? Ya habían orado los de Baales y los de Acera, y sus dioses paganos no les contestaron, porque no hay Dios sino es el nuestro, que es Jehová de los ejércitos. No hay otro Dios, es el único y eterno Dios, no hay otro. Cualquier otro es con D pequeña. Dice que llegó el momento y se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel,
sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Dice, ¿qué pasó? Dice el versículo 38, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué? Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto de la leña, las piedras y el polvo, y aún laminó el agua que estaba en la zanja que habían hecho. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras. Usted ha visto una piedra consumida por el fuego, el polvo consumido por el fuego. Dice que el polvo, y aún dice el agua que habían regado, dice que lamió, que estaba en la zanja. Todo fue consumido, todo. Había un holocausto, había un sacrificio ahí. Todo fue consumido, hasta la piedra. Nunca hemos visto un fuego así, ¿verdad? Que consuma hasta la piedra. ¿A cuántos grados debe haber estado? Por eso la Biblia, cuando dice que Dios es un Dios justo, y Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor, hay que tener mucho cuidado. Dios es un fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la Biblia. Y dice en Santiago 5:17, dice que Elías, y esto es algo que nos tiene que enseñar, porque Dios usó a estos hombres porque a Él le plació, y lo hizo siempre a través de una oración. Dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué quiere decir esto? Que era tan humano como usted o como yo, que tenía hambre, que tenía sed, que le daba sueño, al igual que usted y como yo. Era tal como usted, se podía hasta enojar, se reía, se gozaba, tenía la misma naturaleza suya y mía. Y dice que lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió durante 3 años y 6 meses. ¿Cuánto podemos hacer nosotros bajo la oración y bajo la guía del Espíritu Santo? ¿Cadenas son rotas o no son rotas? ¿Ojos son abiertos o no son abiertos? ¿La bendición cae o no cae? Dice que la lluvia, Él enviará la lluvia a su tiempo. Ahora también enviará el juicio. Dios es un Dios justo, pero Él quiere que vivamos una vida de oración delante de Él, reconociendo nuestras faltas, buscando su rostro, para que Él moldee nuestras vidas. Él, que es el único y eterno Dios. Así que hemos visto hoy cómo, dónde y cuándo oraba Jesús. A ver, ¿a qué hora normalmente oraba Jesús? la madrugada. ¿Qué versículo dice eso? Sí, en la madrugada. ¿Cómo oraba Jesús? Hawking, el modelo que nos dejó. El Padre Nuestro. Ahora, ¿dónde lo hacía normalmente? ¿Dónde oraba Jesús? Oraba solo. Oraba en la intimidad, oraba en un lugar donde por lo menos no lo molestaran. ¿Por qué? Porque así podía derramar su corazón delante de Dios. Para pedirle al Padre, recibir del Padre. Para pedirle al Padre. Usted cuando ora, Y dejaban los discípulos y los orar y velar para que no vengan a intentar y se dormía. No, dejan dormir, no han orado nada, órale, y volvía a subir. Quiero que entendamos también algo muy, pero muy importante. Sí batalló, el Señor batalló con La Biblia dice, los apóstoles. sí, les faltaba, por lo mismo los amó, les faltaba, ¿verdad? Pero los amó. Dice algo que quiero compartir, es que un cristiano que ora, que ayuna, que lee la Biblia, es un peligro para las fuerzas de maldad. Y va a ser atacado, y va a ser golpeado, porque ese es el verdadero cristiano, aquel que va a las reuniones y está puntual. No, Señor. Hay religiosos y hay cristianos verdaderos. Hay cristianos que van a la iglesia porque ellos anhelan estar delante de su Dios,
anhelan cumplir su propósito porque han entendido que necesitan de Dios. Y hay otros que son religiosos, que van a la iglesia porque tienen una religión, pero no tienen a un Salvador, no tienen a un Señor, no tienen a un Dios. Ahora, ¿cómo entendemos eso? Tenemos que venir delante del Padre y saber si estamos en la fe o no estamos en la fe. Tenemos que venir delante de Él para que Él nos cambie, para que Él nos transforme, para que Él queme toda inmundicia en nuestras vidas. Y así como ese fuego que consumió hasta las piedras, dice que hasta el polvo, miren que eso es tremendo, que hasta el polvo fue consumido. Ese mismo Dios que tiene ese poder para hacer justicia, para sustentarnos, para liberarnos, para sanarnos a través de una oración. Ese mismo Dios que usó a Elías para que no lloviera durante 3 años y medio en la tierra de Israel. Ese mismo Dios es el Dios que adoramos hoy. Pero nosotros a veces perdemos la perspectiva de Dios. Es necesario que nos volvamos a Él con un corazón contrito, con un corazón humillado, y dejar que Él sea el que nos guíe por esta senda, porque si no vamos a tropezar. Y dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es un fin de muerte. Y la única manera de no cometer ese error es dejando que sea Dios quien guíe nuestra vida. Vamos a orar.